Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares de la Administración del Estado. Volumen 2. Sección 2. Coherencia. Artículo 63. Mecanismo de coherencia. A fin de contribuir a la aplicación coherente del presente reglamento en toda la Unión, las autoridades de control cooperarán entre sí, y en su caso, con la Comisión, en el marco del mecanismo de coherencia establecido en la presente sección. Artículo 64. Dictamen del Comité. 1. El Comité emitirá un dictamen siempre que una autoridad de control competente proyecte adoptar alguna de las medidas enumeradas a continuación. A tal fin, la autoridad de control competente comunicará el proyecto de decisión al Comité, cuando la decisión A tenga por objeto adoptar una lista de las operaciones de tratamiento supeditadas al requisito de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, de conformidad con el artículo 35, apartado 4. B. Afecte a un asunto de conformidad con el artículo 40, apartado 7, cuyo objeto sea determinar si un proyecto de código de conducta o una modificación o ampliación de un código de conducta es conforme con el presente reglamento. C. Tenga por objeto aprobar los criterios aplicables a la acreditación de un organismo con arreglo al artículo 41, apartado 3, o un organismo de certificación conforme al artículo 43, apartado 3. D. Tenga por objeto determinar las cláusulas tipo de protección de datos contempladas en el artículo 46, apartado 2, letra D, y el artículo 28, apartado 8. E. Tenga por objeto autorizar las cláusulas contractuales a que se refiere el artículo 46, apartado 3, letra A. F. Tenga por objeto la aprobación de normas corporativas vinculantes a tenor del artículo 47. 2. Cualquier autoridad de control, el presidente del comité o la comisión, podrán solicitar que cualquier asunto de aplicación general o que surta efecto en más de un Estado miembro sea examinado por el comité a efectos de dictamen, en particular cuando una autoridad de control competente incumpla las obligaciones relativas a la asistencia mutua con arreglo al artículo 61 o las operaciones conjuntas con arreglo al artículo 62. 3. En los casos a que se refieren los apartados 1 y 2, el comité emitirá dictamen sobre el asunto que le haya sido presentado, siempre que no haya emitido ya un dictamen sobre el mismo asunto. Dicho dictamen se adoptará en el plazo de 8 semanas por mayoría simple de los miembros del comité. Dicho plazo podrá prorrogarse 6 semanas más, teniendo en cuenta la complejidad del asunto. Por lo que respecta al proyecto de decisión a que se refiere el apartado 1, y distribuido a los miembros del comité con arreglo al apartado 5, todo miembro que no haya presentado objeciones dentro de un plazo razonable indicado por el presidente se considerará conforme con el proyecto de decisión. 4. Las autoridades de control y la comisión comunicarán sin dilación por vía electrónica al comité, utilizando un formato normalizado, toda información útil, en particular cuando proceda, un resumen de los hechos, el proyecto de decisión, los motivos por los que es necesaria tal medida y las opiniones de otras autoridades de control interesadas. 5. La presidencia del comité informará sin dilación indebida por medios electrónicos a los miembros del comité y a la comisión de cualquier información pertinente que le haya sido comunicada, utilizando un formato normalizado. La secretaría del comité facilitará, de ser necesario, traducciones de la información que sea pertinente. Vea a la autoridad de control contemplada en su caso en los apartados 1 y 2, y a la comisión del dictamen y lo publicará. 6. La autoridad de control competente no adoptará su proyecto de decisión a tenor del apartado 1, en el plazo mencionado en el apartado 3. 7.
La autoridad de control contemplada en el artículo 1 tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del comité y, en el plazo de 2 semanas desde la recepción del dictamen, comunicará por medios electrónicos al presidente del comité si va a mantener o modificar su proyecto de decisión y, si lo hubiera, el proyecto de decisión modificado, utilizando un formato normalizado. 8. Cuando la autoridad de control interesada informe al presidente del comité, en el plazo mencionado en el apartado 7 del presente artículo, de que no prevé seguir el dictamen del comité, en todo o en parte alegando los motivos correspondientes, se aplicará el artículo 65, apartado 1. Artículo 65. Resolución de conflictos por el comité. 1. Con el fin de garantizar una aplicación correcta y coherente del presente reglamento en casos concretos, el comité adoptará una decisión vinculante en los siguientes casos. A. Cuando, en un caso mencionado en el artículo 60, apartado 4, una autoridad de control interesada haya manifestado una objeción pertinente y motivada a un proyecto de decisión de la autoridad principal, o ésta haya rechazado dicha objeción por no ser pertinente o no estar motivada. La decisión vinculante afectará a todos los asuntos a que se refiera la objeción pertinente y motivada, en particular si hay infracción del presente reglamento. B. Cuando haya puntos de vista enfrentados sobre cuál de las autoridades de control interesadas es competente para el establecimiento principal. C. Cuando una autoridad de control competente no solicite dictamen al comité en los casos contemplados en el artículo 64, apartado 1, o no siga el dictamen del comité emitido en virtud del artículo 64. En tal caso, cualquier autoridad de control interesada, o la comisión lo pondrá en conocimiento del comité. 2. La decisión a que se refiere el apartado 1 se adoptará en el plazo de un mes, a partir de la remisión del asunto, por mayoría de 2/3 de los miembros del comité. Este plazo podrá prorrogarse un mes más, habida cuenta de la complejidad del asunto. La decisión que menciona el apartado 1 estará motivada y será dirigida a la autoridad de control principal y a todas las autoridades de control interesadas, y será vinculante para ellas. 3. Cuando el comité no haya podido adoptar una decisión en los plazos mencionados en el apartado 2, adoptará su decisión en un plazo de 2 semanas tras la expiración del segundo mes a que se refiere el apartado 2, por mayoría simple de sus miembros. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. 4. Las autoridades de control interesadas no adoptarán decisión alguna sobre el asunto presentado al comité en virtud del apartado 1, durante los plazos de tiempo a que se refieren los apartados 2 y 3. 5. El presidente del comité notificará sin dilación indebida la decisión contemplada en el apartado 1 a las autoridades de control interesadas. También informará de ello a la comisión. La decisión se publicará en el sitio web del comité sin demora, una vez que la autoridad de control haya notificado la decisión definitiva a que se refiere el apartado 6. 6. La autoridad de control principal, o en su caso, la autoridad de control ante la que se presentó la reclamación, adoptará su decisión definitiva sobre la base de la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo, sin dilación indebida y a más tardar un mes tras la notificación de la decisión del comité. La autoridad de control principal, o en su caso, la autoridad de control ante la que se presentó la reclamación informará al comité de la fecha de notificación de su decisión definitiva al responsable, o al encargado del tratamiento y al interesado, respectivamente. La decisión definitiva de las autoridades de control interesadas será adoptada en los términos establecidos en el artículo 60, apartados 7, 8 y 9. La decisión definitiva hará referencia a la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo y especificará que esta última decisión se publicará en el sitio web del comité, con arreglo al apartado 5 del presente artículo. La decisión definitiva llevará adjunta la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo. Artículo 66. Procedimiento de urgencia. 1.
En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad de control interesada considere que es urgente intervenir para proteger los derechos y las libertades de interesados, podrá, como excepción al mecanismo de coherencia contemplado en los artículos 63, 64 y 65, o al procedimiento mencionado en el artículo 60, adoptar inmediatamente medidas provisionales destinadas a producir efectos jurídicos en su propio territorio, con un periodo de validez determinado que no podrá ser superior a 3 meses. La autoridad de control comunicará sin dilación dichas medidas, junto con los motivos de su adopción, a las demás autoridades de control interesadas, al comité y a la comisión. 2. Cuando una autoridad de control haya adoptado una medida de conformidad con el apartado 1, y considere que deben adoptarse urgentemente medidas definitivas, podrá solicitar con carácter urgente un dictamen o una decisión vinculante urgente del comité, motivando dicha solicitud de dictamen o decisión. 3. Cualquier autoridad de control podrá solicitar, motivando su solicitud, y en particular, la urgencia de la intervención, un dictamen urgente o una decisión vinculante urgente, según el caso, del comité cuando una autoridad de control competente no haya tomado una medida apropiada en una situación en la que sea urgente intervenir, a fin de proteger los derechos y las libertades de los interesados. 4. No obstante lo dispuesto en el artículo 64, apartado 3, y en el artículo 65, apartado 2, los dictámenes urgentes o decisiones vinculantes urgentes contemplados en los apartados 2 y 3 del presente artículo se adoptarán en el plazo de 2 semanas por mayoría simple de los miembros del comité. Artículo 67. Intercambio de información. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución de ámbito general para especificar las modalidades de intercambio de información por medios electrónicos entre las autoridades de control y entre dichas autoridades y el comité, en especial el formato normalizado contemplado en el artículo 64. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. Sección 3. Comité Europeo de Protección de Datos. Artículo 68. Comité Europeo de Protección de Datos. 1. Se crea el Comité Europeo de Protección de Datos, Comité, como organismo de la Unión, que gozará de personalidad jurídica. 2. El comité estará representado por su presidente. 3. El comité estará compuesto por el director de una autoridad de control de cada Estado miembro y por el supervisor europeo de protección de datos o sus representantes respectivos. 4. Cuando en un Estado miembro estén encargados de controlar la aplicación de las disposiciones del presente reglamento, varias autoridades de control, se nombrará a un representante común de conformidad con el derecho de ese Estado miembro. 5. La Comisión tendrá derecho a participar en las actividades y reuniones del comité, sin derecho a voto. La Comisión designará un representante. El presidente del comité comunicará a la Comisión las actividades del comité. 6. En los casos a que se refiere el artículo 65, el supervisor europeo de protección de datos solo tendrá derecho a voto en las decisiones relativas a los principios y normas aplicables a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que correspondan en cuanto al fondo a las contempladas en el presente reglamento. Artículo 69. Independencia. 1. El comité actuará con total independencia en el desempeño de sus funciones o el ejercicio de sus competencias, con arreglo a los artículos 70 y 71. 2. Sin perjuicio de las solicitudes de la Comisión contempladas en el artículo 70, apartado 1, letra B, y apartado 2, el comité no solicitará ni admitirá instrucciones de nadie en el desempeño de sus funciones o el ejercicio de sus competencias. Artículo 70. Funciones del comité. 1. El comité garantizará la aplicación coherente del presente reglamento. A tal efecto, el comité, a iniciativa propia o en su caso a instancia de la Comisión en particular,
A. Supervisará y garantizará la correcta aplicación del presente reglamento en los casos contemplados en los artículos 64 y 65, sin perjuicio de las funciones de las autoridades de control nacionales. B. Asesorará a la Comisión sobre toda cuestión relativa a la protección de datos personales en la Unión, en particular sobre cualquier propuesta de modificación del presente reglamento. C. Asesorará a la Comisión sobre el formato y los procedimientos para intercambiar información entre los responsables, los encargados y las autoridades de control en relación con las normas corporativas vinculantes. D. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas relativas a los procedimientos para la supresión de vínculos, copias o réplicas de los datos personales procedentes de servicios de comunicación a disposición pública a que se refiere el artículo 17, apartado 2. E. Examinará, a iniciativa propia, a instancia de uno de sus miembros o de la Comisión, cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente reglamento y emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas a fin de promover la aplicación coherente del presente reglamento. F. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas de conformidad con la letra E del presente apartado a fin de especificar más los criterios y requisitos de las decisiones basadas en perfiles en virtud del artículo 22, apartado 2. G. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado a fin de constatar las violaciones de la seguridad de los datos y determinar la dilación indebida a tenor del artículo 33, apartados 1 y 2, y con respecto a las circunstancias particulares en las que el responsable o el encargado del tratamiento debe notificar la violación de la seguridad de los datos personales. H. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado con respecto a las circunstancias en las que sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas a tenor del artículo 34, apartado 1. Y emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado con el fin de especificar en mayor medida los criterios y requisitos para las transferencias de datos personales basadas en normas corporativas vinculantes, a las que se hayan adherido los responsables del tratamiento, y en normas corporativas vinculantes a las que se hayan adherido los encargados del tratamiento, y en requisitos adicionales necesarios para garantizar la protección de los datos personales de los interesados, a que se refiere el artículo 47. J. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado a fin de especificar en mayor medida los criterios y requisitos de las transferencias de datos personales sobre la base del artículo 49, apartado 1. K. Formulará directrices para las autoridades de control relativas a la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 58, apartados 1, 2 y 3, y la fijación de multas administrativas de conformidad con el artículo 83. L. Examinará la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y buenas prácticas a que se refieren las letras E y F. M. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado a fin de establecer procedimientos comunes de información procedente de personas físicas sobre infracciones del presente reglamento en virtud del artículo 54, apartado 2. N. Alentará la elaboración de códigos de conducta y el establecimiento de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos de conformidad con los artículos 40 y 42. O. Realizará la acreditación de los organismos de certificación y su revisión periódica en virtud del artículo 43, y llevará un registro público de los organismos acreditados en virtud del artículo 43, apartado 6, y de los responsables o los encargados del tratamiento acreditados establecidos en terceros países en virtud del artículo 42, apartado 7. P. Especificará los requisitos contemplados en el artículo 43, apartado 3, con miras a la acreditación de los organismos de certificación en virtud del artículo 42.
Q. Facilitará a la Comisión un dictamen sobre los requisitos de certificación contemplados en el artículo 43, apartado 8. R. Facilitará a la Comisión un dictamen sobre los iconos a que se refiere el artículo 12, apartado 7. S. Facilitará a la Comisión un dictamen para evaluar la adecuación del nivel de protección en un tercer país u organización internacional, en particular, para evaluar si un tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o una organización internacional, ya no garantizan un nivel de protección adecuado. A tal fin, la Comisión facilitará al Comité toda la documentación necesaria, incluida la correspondencia con el gobierno del tercer país, que se refiera a dicho tercer país, territorio o específico o a dicha organización internacional. T. Emitirá dictámenes sobre los proyectos de decisión de las autoridades de control en virtud del mecanismo de coherencia mencionado en el artículo 64, apartado 1, sobre los asuntos presentados en virtud del artículo 64, apartado 2, y sobre las decisiones vinculantes en virtud del artículo 65, incluidos los casos mencionados en el artículo 66. U. Promoverá la cooperación y los intercambios bilaterales y multilaterales efectivos de información y de buenas prácticas entre las autoridades de control. V. Promoverá programas de formación comunes y facilitará intercambios de personal entre las autoridades de control, y cuando proceda, con las autoridades de control de terceros países o con organizaciones internacionales. W. Promoverá el intercambio de conocimientos y documentación sobre legislación y prácticas en materia de protección de datos con las autoridades de control encargadas de la protección de datos a escala mundial. X. Emitirá dictámenes sobre los códigos de conducta elaborados a escala de la Unión de conformidad con el artículo 40, apartado 9. Y llevará un registro electrónico, de acceso público, de las decisiones adoptadas por las autoridades de control y los tribunales sobre los asuntos tratados en el marco del mecanismo de coherencia. 2. Cuando la Comisión solicite asesoramiento del Comité, podrá señalar un plazo teniendo en cuenta la urgencia del asunto. 3. El Comité transmitirá sus dictámenes, directrices, recomendaciones y buenas prácticas a la Comisión y al Comité contemplado en el artículo 93, y los hará públicos. 4. Cuando proceda, el Comité consultará a las partes interesadas y les dará la oportunidad de presentar sus comentarios en un plazo razonable. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76, el Comité publicará los resultados del procedimiento de consulta. Artículo 71. Informes. 1. El Comité elaborará un informe anual en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento en la Unión y, si procede, en terceros países y organizaciones internacionales. El informe se hará público y se transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. 2. El informe anual incluirá un examen de la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y buenas prácticas indicadas en el artículo 70, apartado 1, letra L, así como de las decisiones vinculantes indicadas en el artículo 65. Artículo 72. Procedimiento. 1. El Comité tomará sus decisiones por mayoría simple de sus miembros, salvo que el presente reglamento disponga otra cosa. 2. El Comité adoptará su reglamento interno, por mayoría de 2/3 de sus miembros, y organizará sus disposiciones de funcionamiento. Artículo 73. Presidencia. 1. El Comité elegirá por mayoría simple de entre sus miembros un presidente y 2 vicepresidentes. 2. El mandato del presidente y de los vicepresidentes será de 5 años de duración y podrá renovarse una vez. Artículo 74. Funciones del presidente. 1. El presidente desempeñará las siguientes funciones. A. Convocar las reuniones del comité y preparar su orden del día. B. Notificar las decisiones adoptadas por el comité, con arreglo al artículo 65 a la autoridad de control principal,
y a las autoridades de control interesadas. C. El ejercicio puntual de las funciones del comité, en particular en relación con el mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63. 2. El comité determinará la distribución de funciones entre el presidente y los vicepresidentes en su reglamento interno. Artículo 75. Secretaría. 1. El comité contará con una secretaría, de la que se hará cargo el Supervisor Europeo de Protección de Datos. 2. La Secretaría ejercerá sus funciones siguiendo exclusivamente las instrucciones del presidente del comité. 3. El personal del Supervisor Europeo de Protección de Datos que participe en el desempeño de las funciones conferidas al comité por el presente reglamento, dependerá de un superior jerárquico distinto del personal que desempeñe las funciones conferidas al Supervisor Europeo de Protección de Datos. 4. El comité, en consulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, elaborará y publicará, si procede, un memorando de entendimiento para la puesta en práctica del presente artículo, que determinará los términos de su cooperación y que será aplicable al personal del Supervisor Europeo de Protección de Datos que participe en el desempeño de las funciones conferidas al comité por el presente reglamento. 5. La Secretaría prestará apoyo analítico, administrativo y logístico al comité. 6. La Secretaría será responsable, en particular, de a. Los asuntos corrientes del comité. B. La comunicación entre los miembros del comité, su presidente y la comisión. C. La comunicación con otras instituciones y con el público. D. La utilización de medios electrónicos para la comunicación interna y externa. E. La traducción de la información pertinente. F. La preparación y el seguimiento de las reuniones del comité. G. La preparación, redacción y publicación de dictámenes, decisiones relativas a solución de diferencias entre autoridades de control y otros textos adoptados por el comité. Artículo 76. Confidencialidad. 1. Los debates del comité serán confidenciales cuando el mismo lo considere necesario, tal como establezca su reglamento interno. 2. El acceso a los documentos presentados a los miembros del comité, los expertos y los representantes de terceras partes se regirá por el Reglamento CENO 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 21. Capítulo 8. Recursos, responsabilidad y sanciones. Artículo 77. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el presente reglamento. 2. La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación, inclusive sobre la posibilidad de acceder a la tutela judicial en virtud del artículo 78. Artículo 78. Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control. 1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o extrajudicial, toda persona física o jurídica tendrá derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante de una autoridad de control que le concierna. 2. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o extrajudicial, todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en caso de que la autoridad de control que sea competente en virtud de los artículos 55 y 56 no dé curso a una reclamación o no informe al interesado, en el plazo de 3 meses, sobre el curso o el resultado de la reclamación presentada en virtud del artículo 77. 3. Las acciones contra una autoridad de control deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que esté establecida la autoridad de control. 4.
Cuando se ejerciten acciones contra una decisión de una autoridad de control que haya sido precedida de un dictamen o una decisión del comité en el marco del mecanismo de coherencia, la autoridad de control remitirá al tribunal dicho dictamen o decisión. Artículo 79. Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento. 1. Sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en virtud del artículo 77, todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud del presente reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales. 2. Las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o encargado tenga un establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que el interesado tenga su residencia habitual, a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos. Artículo 80. Representación de los interesados. 1. El interesado tendrá derecho a dar mandato a una entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro que haya sido correctamente constituida con arreglo al derecho de un Estado miembro, cuyos objetivos estatutarios sean de interés público, y que actúe en el ámbito de la protección de los derechos y libertades de los interesados en materia de protección de sus datos personales, para que presente en su nombre la reclamación y ejerza en su nombre los derechos contemplados en los artículos 77, 78 y 79, y el derecho a ser indemnizado mencionado en el artículo 82, si así lo establece el derecho del Estado miembro. 2. Cualquier Estado miembro podrán disponer que cualquier entidad, organización o asociación mencionada en el apartado 1 del presente artículo tenga, con independencia del mandato del interesado, derecho a presentar en ese Estado miembro una reclamación ante la autoridad de control que sea competente en virtud del artículo 77, y a ejercer los derechos contemplados en los artículos 78 y 79, si considera que los derechos del interesado con arreglo al presente reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento. Artículo 81. Suspensión de los procedimientos. 1. Cuando un tribunal competente de un Estado miembro tenga información de la pendencia ante un tribunal de otro Estado miembro de un procedimiento relativo a un mismo asunto, en relación con el tratamiento por el mismo responsable o encargado, se pondrá en contacto con dicho tribunal de otro Estado miembro para confirmar la existencia de dicho procedimiento. 2. Cuando un procedimiento relativo a un mismo asunto en relación con el tratamiento por el mismo responsable o encargado esté pendiente ante un tribunal de otro Estado miembro, cualquier tribunal competente distinto de aquel ante el que se ejercitó la acción en primer lugar podrá suspender su procedimiento. 3. Cuando dicho procedimiento esté pendiente en primera instancia, cualquier tribunal distinto de aquel ante el que se ejercitó la acción en primer lugar podrá también, a instancia de una de las partes, inhibirse en caso de que el primer tribunal sea competente para su conocimiento y su acumulación sea conforme a derecho. Artículo 82. Derecho a indemnización y responsabilidad. 1. Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente reglamento, tendrá derecho a recibir del responsable, o el encargado del tratamiento, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 2. Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el presente reglamento. Un encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del presente reglamento dirigidas específicamente a los encargados, o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable. 3. El responsable o encargado del tratamiento
estará exento de responsabilidad en virtud del apartado 2, si demuestra que no es en modo alguno responsable del hecho que haya causado los daños y perjuicios. 4. Cuando más de un responsable o encargado del tratamiento, o un responsable y un encargado hayan participado en la misma operación de tratamiento, y sean, con arreglo a los apartados 2 y 3, responsables de cualquier daño o perjuicio causado por dicho tratamiento, cada responsable o encargado será considerado responsable de todos los daños y perjuicios, a fin de garantizar la indemnización efectiva del interesado. 5. Cuando, de conformidad con el apartado 4, un responsable o encargado del tratamiento haya pagado una indemnización total por el perjuicio ocasionado, dicho responsable o encargado tendrá derecho a reclamar a los demás responsables o encargados que hayan participado en esa misma operación de tratamiento la parte de la indemnización correspondiente a su parte de responsabilidad por los daños y perjuicios causados, de conformidad con las condiciones fijadas en el apartado 2. 6. Las acciones judiciales en ejercicio del derecho a indemnización se presentarán ante los tribunales competentes con arreglo al derecho del Estado miembro que se indica en el artículo 79, apartado 2. Artículo 83. Condiciones generales para la imposición de multas administrativas. 1. Cada autoridad de control garantizará que la imposición de las multas administrativas, con arreglo al presente artículo por las infracciones del presente reglamento indicadas en los apartados 4, 5 y 6, sean en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias. 2. Las multas administrativas se impondrán en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras A, H y J. Al decidir la imposición de una multa administrativa, y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta. A. La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate, así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido. B. La intencionalidad o negligencia en la infracción. C. Cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados. D. El grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32. E. Toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento. F. El grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción. G. Las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción. H. La forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida. Y cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas. J. La adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42. Y K. Cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas directa o indirectamente a través de la infracción. 3. Si un responsable o un encargado del tratamiento incumpliera de forma intencionada o negligente, para las mismas operaciones de tratamiento u operaciones vinculadas, diversas disposiciones del presente reglamento, la cuantía total de la multa administrativa no será superior a la cuantía prevista para las infracciones más graves. 4. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 10 millones de euros como máximo, o tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.
A. Las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43. B. Las obligaciones de los organismos de certificación a tenor de los artículos 42 y 43. C. Las obligaciones de la autoridad de control a tenor del artículo 41, apartado 4. 5. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20 millones de euros como máximo, o tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. A. Los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9. B. Los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22. C. Las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional, a tenor de los artículos 44 a 49. D. Toda obligación en virtud del derecho de los Estados miembros que se adopte con arreglo al capítulo 9. E. El incumplimiento de una resolución o de una limitación temporal o definitiva del tratamiento, o la suspensión de los flujos de datos por parte de la autoridad de control con arreglo al artículo 58, apartado 2, o el no facilitar acceso en incumplimiento del artículo 58, apartado 1. 6. El incumplimiento de las resoluciones de la autoridad de control a tenor del artículo 58, apartado 2, se sancionará de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo, con multas administrativas de 20 millones de euros como máximo, o tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. 7. Sin perjuicio de los poderes correctivos de las autoridades de control en virtud del artículo 58, apartado 2, cada Estado miembro podrá establecer normas sobre si se puede, y en qué medida imponer multas administrativas a autoridades y organismos públicos establecidos en dicho Estado miembro. 8. El ejercicio por una autoridad de control de sus poderes en virtud del presente artículo estará sujeto a garantías procesales adecuadas de conformidad con el derecho de la Unión y de los Estados miembros, entre ellas, la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías procesales. 9. Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no establezca multas administrativas, el presente artículo podrá aplicarse de tal modo que la incoación de la multa corresponda a la autoridad de control competente, y su imposición a los tribunales nacionales competentes, garantizando al mismo tiempo que estas vías de derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente a las multas administrativas impuestas por las autoridades de control. En cualquier caso, las multas impuestas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros de que se trate notificarán a la Comisión las disposiciones legislativas que adopten en virtud del presente apartado a más tardar el 25 de mayo de 2018, y sin dilación, cualquier ley de modificación o modificación posterior que les sea aplicable. Artículo 84. Sanciones. 1. Los Estados miembros establecerán las normas en materia de otras sanciones aplicables a las infracciones del presente reglamento, en particular las infracciones que no se sancionen con multas administrativas, de conformidad con el artículo 83, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su observancia. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. 2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de conformidad con el apartado 1 a más tardar el 25 de mayo de 2018, y sin dilación, cualquier modificación posterior que les sea aplicable. Capítulo 9. Disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento. Artículo 85. Tratamiento y libertad de expresión y de información. 1.
Los Estados miembros conciliarán por ley el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente reglamento, con el derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines periodísticos y fines de expresión académica, artística o literaria. 2. Para el tratamiento realizado con fines periodísticos o con fines de expresión académica, artística o literaria, los Estados miembros establecerán exenciones o excepciones de lo dispuesto en los capítulos 2, principios, 3, derechos del interesado, y v, responsable y encargado del tratamiento, v, transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales, v, autoridades de control independientes, vi, cooperación y coherencia y x, disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento de datos, sí, son necesarias para conciliar el derecho a la protección de los datos personales con la libertad de expresión e información. 3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de conformidad con el apartado 2, y sin dilación, cualquier modificación posterior, legislativa u otra de las mismas. Artículo 86. Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales. Los datos personales de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública u organismo público o una entidad privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique, a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente reglamento. Artículo 87. Tratamiento del número nacional de identificación. Los Estados miembros podrán determinar adicionalmente las condiciones específicas para el tratamiento de un número nacional de identificación o cualquier otro medio de identificación de carácter general. En ese caso, el número nacional de identificación o cualquier otro medio de identificación de carácter general se utilizará únicamente con las garantías adecuadas para los derechos y las libertades del interesado, con arreglo al presente reglamento. Artículo 88. Tratamiento en el ámbito laboral. 1. Los Estados miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, establecer normas más específicas para garantizar la protección de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de contratación de personal, ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por el convenio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, protección de los bienes de empleados o clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute, individual o colectivo, de los derechos y prestaciones relacionados con el empleo y a efectos de la extinción de la relación laboral. 2. Dichas normas incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad humana de los interesados, así como sus intereses legítimos y sus derechos fundamentales, prestando especial atención a la transparencia del tratamiento, a la transferencia de los datos personales, dentro de un grupo empresarial o de una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, y a los sistemas de supervisión en el lugar de trabajo. 3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legales que adopte de conformidad con el apartado 1 a más tardar el 25 de mayo de 2018, y sin dilación, cualquier modificación posterior de las mismas. Artículo 89. Garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. 1. El tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos estará sujeto a las garantías adecuadas, con arreglo al presente reglamento, para los derechos y las libertades de los interesados. Dichas garantías harán que se disponga de medidas técnicas y organizativas, en particular para garantizar el respeto del principio de minimización de los datos personales.
Tales medidas podrán incluir la pseudonimización, siempre que de esa forma puedan alcanzarse dichos fines. Siempre que esos fines pueden alcanzarse mediante un tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación de los interesados, esos fines se alcanzarán de ese modo. 2. Cuando se traten datos personales con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, el derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá establecer excepciones a los derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18 y 21, sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el apartado 1 del presente artículo, siempre que sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de los fines científicos y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines. 3. Cuando se traten datos personales con fines de archivo en interés público, el derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá prever excepciones a los derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18, 19, 20 y 21, sujetas a las condiciones y garantías citadas en el apartado 1 del presente artículo, siempre que esos derechos puedan imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los fines científicos y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines. 4. En caso de que el tratamiento a que hacen referencia los apartados 2 y 3 sirva también al mismo tiempo a otro fin, las excepciones solo serán aplicables al tratamiento para los fines mencionados en dichos apartados. Artículo 90. Obligaciones de secreto. 1. Los Estados miembros podrán adoptar normas específicas para fijar los poderes de las autoridades de control establecidos en el artículo 58, apartado 1, letras E y F, en relación con los responsables o encargados sujetos, con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros, o a las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, a una obligación de secreto profesional o a otras obligaciones de secreto equivalentes, cuando sea necesario y proporcionado para conciliar el derecho a la protección de los datos personales con la obligación de secreto. Esas normas solo se aplicarán a los datos personales que el responsable o el encargado del tratamiento hayan recibido como resultado o con ocasión de una actividad cubierta por la citada obligación de secreto. 2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las normas adoptadas de conformidad con el apartado 1 a más tardar el 25 de mayo de 2018, y sin dilación, cualquier modificación posterior de las mismas. Artículo 91. Normas vigentes sobre protección de datos de las iglesias y asociaciones religiosas. 1. Cuando en un Estado miembro iglesias, asociaciones o comunidades religiosas apliquen, en el momento de la entrada en vigor del presente reglamento, un conjunto de normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, tales normas podrán seguir aplicándose, siempre que sean conformes con el presente reglamento. 2. Las iglesias y las asociaciones religiosas que apliquen normas generales de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, estarán sujetas al control de una autoridad de control independiente, que podrá ser específica, siempre que cumpla las condiciones establecidas en el capítulo 6 del presente reglamento. Capítulo X. Actos delegados y actos de ejecución. Artículo 92. Ejercicio de la delegación. 1. Los poderes para adoptar actos delegados, otorgados a la Comisión, estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo. 2. La delegación de poderes indicada en el artículo 12, apartado 8, y en el artículo 43, apartado 8, se otorgarán a la Comisión por tiempo indefinido a partir del 24 de mayo de 2016. 3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 12, apartado 8, y el artículo 43, apartado 8, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12, apartado 8 y el artículo 43, apartado 8, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de 3 meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones, o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se ampliará en 3 meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. Artículo 93. Procedimiento de comité. 1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento UE NO 182/2011. 2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento UE NO 182/2011. 3. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8 del Reglamento UE NO 182/2011, en relación con su artículo 5. Capítulo 11. Disposiciones finales. Artículo 94. Derogación de la Directiva 95/46/CE. 1. Queda derogada la Directiva 95/46/CE, con efecto a partir del 25 de mayo de 2018. 2. Toda referencia a la directiva derogada se entenderá hecha al presente reglamento. Toda referencia al grupo de protección de las personas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales establecido por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, se entenderá hecha al Comité Europeo de Protección de Datos establecido por el presente reglamento. Artículo 95. Relación con la Directiva 2002/58/CE. El presente reglamento no impondrá obligaciones adicionales a las personas físicas o jurídicas en materia de tratamiento, en el marco de la prestación de servicios públicos de comunicaciones electrónicas, en redes públicas de comunicación de la Unión, en ámbitos en los que estén sujetas a obligaciones específicas, con el mismo objetivo establecidas en la Directiva 2002/58/CE. Artículo 96. Relación con acuerdos celebrados anteriormente. Los acuerdos internacionales que impliquen la transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales que hubieren sido celebrados por los Estados miembros antes del 24 de mayo de 2016, y que cumplan lo dispuesto en el derecho de la Unión aplicable antes de dicha fecha, seguirán en vigor hasta que sean modificados, sustituidos o revocados. Artículo 97. Informes de la Comisión. 1. A más tardar el 25 de mayo de 2020 y posteriormente cada 4 años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la evaluación y revisión del presente reglamento. Los informes se harán públicos. 2. En el marco de las evaluaciones y revisiones a que se refiere el apartado 1, la Comisión examinará en particular la aplicación y el funcionamiento de el capítulo 5 sobre la transferencia de datos personales a países terceros u organizaciones internacionales, particularmente respecto de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 45, apartado 3, del presente reglamento, y de las adoptadas sobre la base del artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE. B. El capítulo 7 sobre cooperación y coherencia. 3. A los efectos del apartado 1, la Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros y a las autoridades de control. 4. Al llevar a cabo las evaluaciones y revisiones indicadas en los apartados 1 y 2, la Comisión tendrá en cuenta las posiciones y conclusiones del Parlamento Europeo, el Consejo y los demás órganos o fuentes pertinentes. 5. La Comisión presentará, en caso necesario, las propuestas oportunas para modificar el presente reglamento,
en particular teniendo en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y a la vista de los progresos en la sociedad de la información. Artículo 98. Revisión de otros actos jurídicos de la Unión en materia de protección de datos. La Comisión presentará, si procede, propuestas legislativas para modificar otros actos jurídicos de la Unión en materia de protección de datos personales, a fin de garantizar la protección uniforme y coherente de las personas físicas en relación con el tratamiento. Se tratará en particular de las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de tales datos. Artículo 99. Entrada en vigor y aplicación. 1. El presente reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 2. Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. El presente reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en pruebas oficiales. Según el reglamento UE 2016/679 de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se entiende prestado el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales. A. Mediante la inacción. B. De forma presunta. C. Mediante una declaración o una clara acción negativa. D. Mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Respuesta correcta, D. Justificación. Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,11 del reglamento UE 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.